Bueno, como sabéis, estábamos con las profecías de las naciones, que habíamos empezado hace poco. Creo que llevamos la primera y ahora vamos por la segunda. Vamos a ver en esta profecía una de las ciudades que más conocemos, diría yo, que es la ciudad de Babilonia. Dios, a través de sus profetas, anunció con siglos de anticipación la caída de Babilonia. La gran ciudad y potencia mundial que en su tiempo parecía invencible. Y vamos a ver cómo tanto Isaías como Jeremías describen su ruina de manera precisa, cumpliéndose así literalmente en la historia, y mostrando un anticipo, una profecía de lo que sería la destrucción de ese sistema babilónico en el fin de los tiempos, que también se ve en Apocalipsis 17 y 18. Bien, Isaías, unos 150 años antes de que ocurriera esto, de la caída de Babilonia, profetizó lo siguiente. Más concretamente, en Isaías capítulo 13, versículos del 17 al 22. En el versículo 17 dice: He aquí que yo despierto contra ellos a los medos, que no se ocuparán de la plata, ni codiciarán oro. El profeta nos anuncia que los medos serán usados por Dios para destruir Babilonia, lo cual se cumplió cuando el rey Ciro de Persia, que se alió con los medos, conquistó la ciudad en el 539 a.C. Babilonia, que era una ciudad famosa por sus jardines y esplendor, se iba a convertir en una ruina permanente, que iba a ser solo habitada por fieras y desolación. Esto se describe en los versículos de 19 al 22, que dice así: Y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, a las que trastornó Dios. Nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en generación. Ni levantará allí tienda el árabe, ni pastores tendrán allí majada, sino que dormirán allí las fieras del desierto. Y sus casas se llenarán de hurones, allí habitarán avestruces, y allí saltarán las cabras salvajes. Por otro lado, tenemos a Jeremías, que también nos habla y nos profetiza sobre la ciudad de Babilonia. Y en este caso tenemos los capítulos 50 y 51, que nos hablan del juicio y de la ira que siente Dios hacia Babilonia. Así lo anuncia Jeremías poco antes del exilio, aun cuando ella sería usada como instrumento de juicio contra Judá. Viendo partes concretas, en Jeremías 50, capítulo 50, versículo 9, Dios levanta a una congregación de grandes naciones del norte contra ella. Dice así: Porque yo levanto y hago subir contra Babilonia reunión de grandes pueblos de la tierra del norte. Desde allí se prepararán contra ella, y será tomada. Sus flechas son como de valiente diestro, que no volverá vacío. Más adelante nos explica por qué será destruida Babilonia, que es porque Babilonia se ensoberbeció contra el Santo de Israel. Así dice en el capítulo 50, versículo 29: Haced juntar contra Babilonia flecheros, a todos los que entesan arco. Acampad contra ella alrededor, no escape de ella ninguno. Pagadle según su obra, conforme a todo lo que ella hizo, haced con ella. Porque contra Jehová se ensoberbeció, contra el Santo de Israel. Y un poco más adelante, en el capítulo 51, versículo 37 de Jeremías, vemos cómo se nos dice que termina en ruinas. Dice así: Y será Babilonia montones de ruinas, morada de chacales, espanto y burla, sin morador. Históricamente, aunque Babilonia cayó en manos de Ciro, sin mucha batalla, poco a poco fue decayendo hasta que quedó en ruinas, tal como los profetas anunciaron, tanto Isaías como Jeremías. Bien, con todo esto podemos ver que
Dios gobierna sobre las naciones, no importa cuán grande potencia o estado sea, ninguna escapa de su juicio. También con todo esto podemos ver que el orgullo de Babilonia es símbolo del orgullo humano, que se levanta contra Dios. Y de hecho Apocalipsis retoma esta imagen cuando menciona la Gran Babilonia, que representa el sistema mundial de idolatría, corrupción y rebelión contra Dios, que también será destruido en el día final. Babilonia, como sabemos anteriormente, era la ciudad más esplendorosa en su tiempo. Sus murallas parecían indestructibles, sus palacios incomparables. Pero Dios decretó su fin y cayó. Lo mismo ocurrirá con toda estructura humana que se levante contra él. Babilonia se enalteció y confió en sus riquezas, pero olvidó lo más importante, al Dios verdadero. Así sucede con las personas y con las naciones, que creen que nada las puede derribar. Pero la palabra es clara, en Santiago capítulo 4, versículo 6. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Isaías anunció a los medos, Jeremías anunció ruina, y la historia confirmó las dos palabras. Los imperios humanos caen, los sistemas económicos también, y las glorias de este mundo se terminan desvaneciendo. Y el único reino que permanece para siempre es el reino de Cristo, como podemos ver en el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 14. Hoy en día el espíritu de Babilonia sigue presente y cada vez parece verse más. Idolatría, materialismo, orgullo, rebelión contra Dios. Pero sin embargo Apocalipsis dice, en capítulo 18, versículo 2, cayó la gran Babilonia. Esto para nosotros es un llamado urgente. Dios nos pregunta, ¿dónde está tu confianza? ¿En el sistema del mundo o en el Rey eterno? Vamos a orar para que Dios nos ayude a discernir, Señor, entre que podamos hacer caso, darnos cuenta de este llamado. Tú que levantaste, Señor, y derribaste imperios, reconocemos, Señor, que tu palabra es fiel y que tu juicio es justo. Gracias, Señor, porque tú nos recuerdas que Babilonia, con todo su esplendor, cayó, pero que tu reino nunca caerá. Gracias, Señor. Líbranos tú, Señor, del orgullo que podemos tener en el día a día, de la falsa seguridad que nos pueda dar este mundo, y ayúdanos a poner nuestra confianza en ti, Señor, en Jesucristo, Rey de Reyes y nuestro Señor. Te pedimos, Señor, que cuando todo lo terrenal se derrumbe, nosotros podamos permanecer firmes en ti. En tu nombre, Señor, en nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Quiero compartir algo con vosotros que he titulado En esto se mostró. En esto se mostró. Ese es el título del mensaje. Una de las materias que estudié yo en la universidad fue genética. La genética. ¿Habéis oído hablar de la genética, verdad? Eso particularmente me pareció una materia muy difícil. Probablemente por el profesor, que era muy exigente, pero lo cierto es que yo creo que una de las razones por la cual la genética me pareció un poco complicada era porque habían muchos términos y muchos conceptos que eran un poco difícil de entender, un poco difícil de internalizar, ¿no? Porque eran un poco abstractos, ¿no? No es lo mismo que la anatomía. Por ejemplo, en la anatomía tú ves un músculo que sale de aquí, que llega hasta aquí, que tiene las fibras en esta dirección y que cuando se contrae es así y el otro va hacia el otro, ya está. No, es sencillo. Pero la genética tiene pues muchos conceptos que tienen que ver con reacciones químicas, con parte de la anatomía, con cosas microscópicas, con algunas cosas que han sido descubiertas recientemente. Entonces, pues, de verdad que se complicaba un poquito la asignatura, la materia, ¿no?
Y dos conceptos básicos que quiero compartir a manera de introducción en esta mañana acerca de la genética. Vamos a aprender un poquito de genética en esta mañana. Son dos términos, son dos conceptos que seguramente habéis estudiado o probablemente habéis estudiado en el colegio, en el instituto. No sé, yo creo que a Amanda le va a tocar estudiarlo este año, que va a ser el curso de tercero de la ESO. Yo creo que le va a tener que estudiar. Debería tocar. Y son dos conceptos que son genotipo y fenotipo. ¿Habéis escuchado genotipo y fenotipo? Hoy vamos a aprender acerca del fenotipo y del fenotipo. Genotipo. Genotipo viene de dos palabras griegas. Y las dos palabras griegas son genos y tipos. Genos significa linaje, raza, pueblo, y tipos significa tipo, modelo. Entonces, el genotipo es algo que la genética estudia y es un concepto que quiere decir es el tipo o el modelo que tenemos en cuanto a nuestros aspectos de raza o linaje, ¿vale? Ese es el primer concepto. ¿Habéis escuchado la palabra genos? Viene de genes. ¿Habéis escuchado también los genes, no? Cuando una persona dice, mira, fulanito o fulanita come como un animal y no engorda. Bueno, ¿por qué? Por los genes, ¿no? Los genes también están relacionados también a otros aspectos externos que nosotros entendemos, ¿no? Si una persona tiene los ojos claros, bueno, mira, los genes de su padre o los genes de su madre también están relacionados, por ejemplo, con algunas tendencias, pues algunas enfermedades, ¿no? Hay personas que dicen, no, que yo tengo problemas de hipertensión, de presión sanguínea, pues probablemente tiene que ver, hay un componente genético, un componente hereditario, o también pues, personas que tienen tendencia a la diabetes o algún otro tipo de problema en ese particular. Lo cierto es que todo el mundo dice y sabe, bueno, sí, eso es por la genética, eso es por los genes, pero no todas las personas saben exactamente, aunque tienen más o menos el concepto general, no saben exactamente dónde están o qué son. Sabemos que son como unos bichitos que los tenemos por dentro que dictan pues un poquito nuestra raza y lo que nosotros y nuestro aspecto, pero no tenemos exactamente muy claro qué es, ¿no? Yo creo que algunos que han estudiado sí, pero no todo el mundo, ¿no? Pero bueno, lo que sí entendemos la mayoría de las personas es que son cosas que heredamos y son cosas que tienen que ver con la genética. Todas las cosas, hermanos, que podemos ver, que son evidentes, ¿no? Que podemos ver a simple vista. Hay algunas cosas que no podemos ver a simple vista de nosotros, pero son fácilmente identificables, como por ejemplo la sangre. No sé, si yo me corto y sale un chorro de sangre, podemos ver que es roja, ¿no? Pero a simple vista no podemos ver si yo tengo la sangre cero negativo o AB positivo, no podemos, ¿verdad? A simple vista, pero sí se pueden hacer exámenes médicos o pruebas de laboratorio para comprobar el tipo sanguíneo que tenemos. Es decir, eso es algo que es evidente, ya sea con nuestra vista o ya sea con otro tipo de comprobaciones, son cosas que podemos evidenciar, son cosas que podemos probar. Todas las expresiones de la genética, de los genes y tipos, son expresiones del genotipo. Eso lo enseña la genética. Y las expresiones del genotipo es precisamente el segundo concepto que vimos al principio, el fenotipo. Entonces tenemos dos cosas, genotipo y fenotipo. Fenotipo también viene de dos palabras griegas. La primera palabra es phainos, que a su vez viene de la palabra phaneros, que significa mostrar, revelar, hacer algo evidente. Y la segunda palabra es tipo, que significa tipo, ¿vale? Entonces, ¿qué es fenotipo? Es mostrar, evidenciar, revelar, hacer algo evidente del tipo o del modelo. Entonces, esos son dos conceptos de la genética. Entonces, el fenotipo es la expresión o la revelación o la manifestación que hace evidente el genotipo, ¿vale? El genotipo es la información, en la célula lo tenemos, esa información que dice cómo va a ser el color de mis ojos,
que dice cómo va a ser el color de mi piel, que dice si voy a ser alto o si voy a ser bajo, que dice si voy a tener la sangre cero positivo o AB negativo o lo que sea. Toda esa información viene en el genotipo. ¿Y cómo se expresa? ¿Cómo se evidencia? ¿Cómo lo podemos ver? Es el fenotipo. Fenos, mostrar, revelar, hacer evidente. ¿Vale? Eso lo tenemos claro. Ahí se aprendió. Va para el examen. ¿Vale? Lo tenemos claro, ¿no? Genotipo y fenotipo. Vamos algunos domingos, ¿no? Hoy el primero, a hablar de una frase que se repite a lo largo de la primera epístola del apóstol San Juan. El apóstol San Juan mencionó una frase que es en esto. Vamos a estudiar todos los en esto del apóstol San Juan. No lo voy a hacer en un orden en particular. Hoy vamos a empezar, aunque estamos, digamos, a título de introducción, hoy quiero hablar del primer en esto. Vamos a empezar a partir de hoy. Y el Señor, en su infinita misericordia, pues nos va a enseñar a través de su palabra y nos va a bendecir a través de su palabra. Amén. ¿Quién fue Juan? El que escribió primera de Juan. Juan fue uno de los apóstoles, uno de los 12 apóstoles que estuvo con Jesús. Sabéis que Jesús tuvo 12 apóstoles, ¿verdad? Uno de ellos fue Juan. Juan tuvo un hermano, Jacobo. Lo que estuvieron durante el estudio del libro de los Hechos, se recordarán que en el capítulo 12, un malvado y despiadado emperador o rey llamado Herodes asesinó a Jacobo, el hermano de Juan. Juan y Jacobo eran, según los evangelios, los hijos de Zebedeo. Su padre era Zebedeo y el Señor Jesús, cuando los conoció, les puso por sobrenombre los Boanerges, los hijos del trueno, porque probablemente eran muy impetuosos y muy extrovertidos y en su manera de comportarse y de interactuar con las demás personas, ¿no? Juan, el hermano de Jacobo, probablemente era, si no el más joven, uno de los más jóvenes discípulos y apóstoles del Señor Jesús. ¿Se acuerdan? En la cruz, el Señor Jesús le dijo a Juan, Juan, he aquí tu madre, y a la madre le dijo, mujer, he aquí tu hijo, y fue una manera de decirle, Juan, quédate con María cuidándola, y a María, quédate con Juan también adoptándolo como tu hijo, ¿no? Y este es el Juan que escribe el Evangelio según San Juan, y primera, segunda y tercera epístola de Juan. Hoy nos vamos a centrar en la primera epístola de San Juan y en esto de la primera epístola de San Juan. El primer en esto lo tenemos, o el primero que vamos a ver hoy lo tenemos en el capítulo 4 de primera de Juan. Entonces vamos a ir, por favor, a la primera epístola de San Juan en el capítulo 4. Y aquí tenemos el primer en esto que vamos a leer hoy. Y lo vamos a encontrar en el versículo 9, pero vamos a leer a partir del versículo 7. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 al 9. ¿Lo tenemos? Amados, está escribiendo Juan, el discípulo amado, dice, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Versículo 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. El versículo 7 y el versículo 8 son muy sencillos de entender. Hay una exhortación, una palabra de ánimo del apóstol San Juan a amarnos unos a otros, ¿no? Porque el amor es algo que proviene de Dios. Esto es lo que está diciendo Juan aquí. Hasta aquí podemos decir, bueno, esto es algo pues bastante genérico, ¿no? Porque hay muchas personas que entienden el concepto de amor y que se aman unos a otros, ¿vale?
Pero el problema es que no todos, chiquillo, viene a ver si no se ha ido mami todavía. Es que todos, aunque hemos conocido un poquito el amor, no todo el mundo reconoce que el amor proviene de parte de Dios, que Dios es el Dios que ha prodigado el amor a la humanidad, ¿no? Y ya en este punto la palabra amor va tomando un cariz un poquito diferente, ¿no? El apóstol Pablo no está hablando de cualquier tipo de amor, porque hoy en día a cualquier cosa se le llama amor, pero el apóstol Pablo está hablando de un amor específico, que es el amor que viene del Padre, el amor que viene de Dios, un amor bien entendido desde el punto de vista bíblico y desde el punto de vista divino, ¿no? Juan expone un concepto de amor que se enmarca dentro del contexto bíblico y dentro del contexto divino. ¿Cómo sabemos esto? ¿Cómo sabemos de qué amor, de qué tipo de amor está hablando Juan? Pues lo sabemos con base a quién le está escribiendo la carta el apóstol Juan. Vamos a ir un poquito más atrás en Primera de Juan, en el capítulo 2. Primera de Juan 2. Versículos 12 al 14. Y en estos dos versículos vamos a leer a quién le estaba escribiendo Juan, para que entendamos de qué tipo de amor Juan está hablando. Versículo 12. Os escribo a vosotros, hijitos, que vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Yo creo que queda clarísimo a quién le está escribiendo el apóstol San Juan. A creyentes, ¿no? Queda clarísimo que le está escribiendo, que la carta va dirigida a creyentes. Entonces es coherente pensar que el amor que el apóstol San Juan está escribiendo aquí, o del cual está hablando aquí, no es cualquier amor. No es un amor del cual nos tiene acostumbrado al mundo a ver en las películas de Hollywood, o un amor que podemos ver en las novelas turcas. Es un amor que está enmarcado dentro del contexto divino, ¿no? Y la última parte del versículo 9 dice: todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Aquí está hablando del amor de Dios, un amor que implica sacrificio, un amor que implica santidad, un amor que implica obedecer a los mandamientos de Dios, un amor que implica amar a nuestros enemigos, un amor que implica perdonar, un amor que implica tener comunión con los hermanos, un amor que implica orar los unos por los otros, un amor que implica tener testimonio y testimonio bueno de creyentes, un amor que implica confiar en Dios a pesar de las circunstancias, ese amor que busca primeramente el reino de Dios y su justicia y no las añadiduras. Quien no ama con este tipo de amor, dice la palabra, que no ha conocido a Dios, que no conoce a Dios ni es nacido de Dios. Y luego tenemos uno de los versículos más contundentes de este pasaje, más emblemáticos de toda la Escritura, porque es un versículo que define a Dios. Dice la palabra: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. La naturaleza de Dios es amor. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y a continuación, hermanos, nos encontramos con lo que vamos a estudiar este domingo y los siguientes domingos. Vamos a leer el primer en esto, ¿vale? Nos encontramos con el primer en esto. Y dice la palabra: en esto conocemos. Es el principio del versículo 9. En esto conocemos. Vámonos otra vez al griego. Al igual que en español, en el griego original
en que el apóstol Juan escribió esta carta, en esto son dos palabras, al igual que en español, en esto. La primera palabra es gramaticalmente una preposición. Chiquillas, ¿os acordáis de las preposiciones? No, pues hasta este año volverás a estudiar las preposiciones. La preposición, ¿sí te acuerdas? La preposición en, ¿vale? Es la primera preposición que sale aquí, ¿no? En griego se escribió muy parecido y probablemente se pronunciaba muy parecido en ese momento. En, y quiere decir lo mismo, ¿vale? Y la segunda palabra es la palabra griega touto, que es gramaticalmente un pronombre demostrativo. Amanda, ¿te acuerdas lo que son los pronombres demostrativos? Por ejemplo, dime un pronombre demostrativo. Allí, aquí. Esto, eso, aquello. Demostrativo, ¿vale? Son pronombres que demuestran esa silla, aquel hermano, ¿ves? Entonces, touto es un pronombre demostrativo, que significa esto, estos, esta cosa o estas cosas. Entonces, cuando el apóstol Juan dice en esto, está prácticamente diciendo en esto, ¿no? Y es como, por ejemplo, lo voy a decir en un ejemplo, ¿no? En esto está la clave de aprobar un examen. 2 puntos: en estudiar y hacer los ejercicios del libro. En esto está la clave para aprobar el examen: estudiar y hacer los ejercicios del libro. Otro ejemplo podría ser: en el espacio se propaga, no se propaga el sonido en el espacio. Y el sonido viaja más rápido que la luz. La siguiente persona dice: en esto último estás equivocado, porque la luz es más rápida que el sonido. El primer en esto del apóstol San Juan lo encontramos en el versículo 9 y dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Hermanos, mientras escribía este mensaje y estaba yo en casa orando y diciéndole: Señor, ¿qué le digo a mis hermanos, Padre Santo? ¿Qué hablan a mí? ¿No? Mientras estaba escribiendo y leyendo la palabra, ¿no? Y decidí que iba a hablar de los en estos. Dije, bueno, para el primer en esto necesito, Señor, una palabra de introducción para hablar a los hermanos, ¿no? Para captar un poquito la atención. Normalmente eso es lo que solemos hacer en los sermones, ¿no? Y lo primero que me vino a la mente, mira, voy a hablar de cuando yo estudié genética en la universidad y voy a hablar del genotipo y el fenotipo, porque yo quería hablar de en esto se mostró y quería hablar acerca de algo que mostrase algo que no se ve. Entonces dije, bueno, voy a hablar acerca del genotipo y del fenotipo, que es algo que me vino a la mente en ese momento, ¿no? Y lo curioso, mira cómo son las cosas, y lo curioso es que cuando yo leo los versículos, tiendo siempre a leerlos en el griego y ver la traducción de cada una de las palabras. Y cuando estaba leyendo el versículo 9, donde dice, en esto se mostró, y ya sabemos que en esto son 2 palabras griegas. El verbo mostrar que sale aquí, pues cuando dice en esto se mostró, el verbo mostrar es exactamente la misma palabra que utiliza como raíz la palabra fenotipo. Es decir, fenos, mostrar, y aquí Juan está utilizando la misma palabra, la misma raíz griega, faneros, para decir en esto se mostró, es decir, se evidenció, se reveló. De la misma manera que el fenotipo revela el genotipo, aquí el apóstol San Juan está diciendo en esto se mostró, se reveló, se evidenció, se fenotipió, por inventarme una palabra, ¿no? Lo que el amor de Dios se mostró, se evidenció, se hizo evidente, se reveló el amor
de Dios para con nosotros. El genotipo, la información que dice la naturaleza, la esencia divina, eso que no cambia, porque el genotipo no cambia, el fenotipo sí que puede cambiar un poquito por culpa del ambiente, ¿no? O sea, imagínate que yo a estas alturas, si me pasé, no es mi caso, pero si me pasé junio, julio y agosto todos los días en la playa, con ese sol, ¿no? Probablemente a estas alturas parecería un guerrero de una tribu africana, ¿no? Porque aunque tengo la piel un poco blanca, el fenotipo es ligeramente cambiable por los medios externos, ¿no? Pero el genotipo no. Y ese genotipo intrínseco de Dios, su esencia divina, la naturaleza altísima, que no podemos ver, igual que el genotipo, no lo podemos ver. Dios decide revelarlo, evidenciarlo, mostrarlo al hombre y presentar su evidencia, su ser, su esencia, su naturaleza, en un lenguaje y en una forma que el hombre podía entender o que el hombre puede entender. Me explico, hay un versículo bíblico que ilustra esto súper bien y lo encontramos en Romanos capítulo 1, versículo 20. Para que me podáis entender lo que yo quiero más o menos expresar. Romanos 1:20, el primer capítulo de la epístola del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 1, versículo 20. Romanos 1:20, ¿lo tenemos? Romanos 1:20, ¿ya? Venga, niño, rapidito. 1:20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Qué significa eso? Dice, las cosas de Dios que no se pueden ver. ¿Por qué no se pueden ver? Porque están veladas al hombre, porque Dios es tan grande, tan inmenso, tan sublime, tan por encima de nosotros, que somos seres limitados, que no alcanzamos a entender, a ver, a discernir lo grande que es Dios, ¿no? Estas cosas están veladas por la propia limitación del ser humano. Esas cosas que son naturales de Dios, que forman parte de la esencia divina, Dios en su infinita misericordia las dio a conocer al hombre, las hizo claramente visibles para que el hombre las pudiese entender. ¿A través de qué? Dice la palabra, por medio de las cosas hechas. ¿Qué son las cosas hechas? Pues la creación, nosotros, las montañas, el mar, el cielo, la luna, las estrellas, todas esas cosas. Dios es una manera de cómo Dios se ha revelado al hombre para que el hombre pueda entender que existe un diseñador, un creador que está por encima de la creación, que está por encima de lo creado. En otras palabras, si existe, si es grandioso, si todo interactúa de manera armoniosa, si se evidencia un diseño inteligente en la creación, es porque debe haber un ser que ha creado, que ha diseñado todo eso. Y aunque la totalidad de su divinidad está velada para el hombre, el Dios lo ha revelado por medio de las cosas creadas. Es lo que dice el apóstol Pablo aquí a los romanos, ¿no? Entonces les dicen al hombre, no tienen excusa. Tú no puedes decir que Dios no existe porque tú estás viendo la creación, estás viendo que Dios se ha revelado. Aunque tú no lo veas, porque la gente dice, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está? Porque si Dios es poderoso no se revela. La creación es la revelación de Dios. Es Dios dándose a conocer al hombre en un lenguaje y en una forma que el hombre puede ver y entender con sus ojos. Lo podemos coger, lo podemos palpar, lo podemos comer, la comida que la tierra nos da. Dios revelándose al hombre. ¿Qué decía el salmista? El salmista decía, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos.
Los vastos cielos cuentan cómo de glorioso es nuestro Dios y a la vez es testigo, declara, anuncia que son hechura de las manos de Dios, de una inteligencia superior. Hermanos, pero aquí tenemos un pequeño problema. Aunque podamos ver el poder y el amor de Dios en la creación, en el sol que sale todos los días, en la lluvia, en el alimento que comemos, en la bondad que nos da la tierra, en el regalo de la vida misma, vemos el don de Dios. Lamentablemente, ninguna de estas cosas resuelve el problema del hombre. ¿Y cuál es el problema del hombre? Que todos somos pecadores y estamos apartados de la gloria de Dios. El pecado en nuestra vida, ese es el gran problema del hombre. Y el apóstol San Juan, inspirado por el Espíritu Santo, escribe que el amor de Dios se mostró, se reveló, se fenotipió en el hecho en que Dios envió a su único Hijo al mundo, y esto trae como consecuencia que nosotros podamos vivir por Él. Es lo que nos está diciendo el apóstol San Juan aquí. La última frase, para que vivamos por Él, significa para que nosotros tengamos vida por medio de Él. Y aquí viene una pregunta genuina. Y es que nosotros cuando conocimos a Cristo no teníamos vida. No estábamos vivos. ¿Sí o no? Estábamos vivos, ¿no? De que teníamos vida, ¿no? Pero teníamos una vida que estaba marcada por la muerte. Cuando no conocíamos a Jesús, sabíamos que teníamos los días contados, que un día íbamos a morir y no teníamos certeza de lo que iba a ocurrir después que nosotros dejásemos de vivir. Teníamos una vida con fecha de caducidad, teníamos una vida apartada de Dios y una vida escasa de significado. Escúchame bien, esa es la vida que tenemos nosotros, apartada de Dios, escasa de significado. Hace unos días, hermanos, Sandra, mi mujer, me compartía una triste noticia para ella, para su familia. Un sobrino de ella en Colombia estaba ahí en la calle y tenía una gorra muy bonita o algo así, y llegaron unos delincuentes y le dijeron: dame la gorra, que me gusta. Él se negó y por haberse negado lo mataron. Un chiquillo de 14, 15 años tenía. O sea, lo mataron por una gorra. Por una gorra lo mataron. Entonces, eso es lo que la vida vale para las personas que no tienen a Dios. Una gorra no vale nada. Esta semana hubo un gran revuelo en las redes sociales y en las noticias, porque un joven activista que iba compartiendo y haciendo debates en las universidades normalmente, lo habéis visto, ¿no? Charlie Kirk, ¿no? Fue asesinado, ¿no? Y fue asesinado por motivos ideológicos. A ti te podrá parecer mejor o te puede gustar más o te podrá gustar menos el discurso de este chico. Yo tampoco sabía todo lo que... Yo sí que he visto algunos debates que él hacía y era bastante bueno, porque era un tío que tenía pues las respuestas allí a flor de labio, ¿no? Y le respondía a la gente, ¿no? Pero cuando eso te molesta a ti hasta el punto que la única manera de deshacerte de eso que te está confrontando es pegarle un tiro al hombre y matarlo, es porque no has entendido el valor que tiene la vida. Y eso es lo que está pasando en el mundo hoy en día. Nosotros sabemos que la vida es valiosa, que todo ser humano vale, que debemos proteger la vida y bla, 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 pero una vida apartada de Dios, querido hermano, no tiene el significado que Dios quiere que tenga esa vida. Una vida apartada de Dios carece de significado, carece
de propósito, carece de valor, porque solo la fe puede hacer que la vida tenga el verdadero significado que Dios ha provisto para la vida y según su propósito y según su plan. Yo no digo que haya personas que no valoren la vida y todo ese tipo de cosas y que tengan clarísimo el valor de la vida, pero aunque no vivan según el propósito divino, pero sí que digo y puedo afirmar claramente que todos los que desprecian la vida o que le dan un valor negativo o poco a la vida es porque no han conocido al dador de la vida. Y ese es el gran problema del mundo, que no tiene, el que no tiene a Jesús no tiene la vida, no sabe el valor que tiene la vida misma. Hay personas que tienen que pasar, incluso creyentes, por procesos de enfermedad duros y terribles para que puedan aprender y entender el valor que tiene la vida. Y a veces nosotros también le damos por sentado el valor que tiene la vida. Es un regalo de Dios y debemos protegerla y debemos cuidarla. Amén. Y aquí vemos un apóstol Juan que nos presenta un modelo divino tan diferente, hermanos, en donde el amor de Dios se muestra, se evidencia, se revela al hombre, dando lo más valioso que Dios tiene de Él, su único Hijo, para que nosotros pudiésemos entender el valor que tiene la vida. Él dice, aunque tú no eras digno, aunque tú eres un pecador, yo voy a dar lo que más tengo, lo que más me cuesta, lo más valioso que yo tengo, para que tú puedas entender el valor que tú tienes, el valor que tu vida tiene. Y si no lo entendemos con eso, hermanos, no lo vamos a entender con absolutamente nada. En más de una ocasión, queridos hermanos, hemos hablado en esta iglesia acerca de la doctrina modalista. Yo no sé, Gabriela, a qué iglesia ibas tú anteriormente, ¿no? Pero existen iglesias que son de doctrina modalista. No sé si lo entendéis eso. La doctrina modalista son iglesias llamadas unicitarias, que no son trinitarias, no creen que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino que saben que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero son como un modo de Dios. Dios es uno, nosotros también creemos que Dios es uno, en tres personas. Ellos no entienden muy bien lo que son el concepto filosófico de persona que nosotros le atribuimos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, siendo un mismo Dios. No son tres dioses, no es un Dios con tres cabezas, como dicen ellos, es un solo Dios en tres personas. El Padre no es el Hijo no es el Padre, el Espíritu Santo no es el Padre y el Hijo no es el Espíritu Santo tampoco. Pero todos es un mismo Dios. Eso es lo que nosotros creemos según el trinitarismo, ¿no? Pero ellos creen que Dios son modos de actuar de Dios, como un switcher. Dios tiene así un interruptor de modo Padre, de modo Hijo y modo Espíritu Santo, ¿no? Y cuando hace falta ser Padre, pues se pone el switcher de Padre, y cuando hace falta ser Espíritu Santo, se pone el switcher de Espíritu Santo. Ellos tienen ese celo por entender que Dios es uno y no entienden el trinitarismo, que desde luego es un concepto complicado de entender, pero nosotros lo creemos por fe y entendemos que Dios es uno. Pero ellos dicen que el Padre es el mismo Hijo, el Hijo es el mismo Padre, el Espíritu Santo es el mismo Padre, el Espíritu Santo es el mismo Hijo, el Hijo es el mismo Espíritu Santo, simplemente actuando en modos diferentes, ¿no? El primer en esto, hermanos, del apóstol Juan rebate, entre muchísimos versículos, rebate esta idea modalista. Se llama modalista porque ellos creen en los modos de Dios. Versículo 9. En esto se mostró, se reveló, se evidenció el amor de Dios para con nosotros. ¿En qué? En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo. ¿Cómo se va a enviar un modo? No se puede enviar un modo, no se puede, yo me pongo el switch y ya estoy enviado. No funciona así. Aquí vemos un Dios que se está desprendiendo de su Hijo, que está dándolo en sacrificio para poder
morir por los pecados de la humanidad, para que podamos vivir por Él. Aquí no vemos a un Dios que cambia de modo, a un Dios que se pone un disfraz de hijo. Aquí vemos a un Dios que entrega, que da a su Hijo para que nosotros podamos vivir por Él. Hermanos, este es el mensaje central del Evangelio. Y por eso el apóstol San Juan dice: en esto no nos debemos desviar ni un milímetro, ni a la derecha ni a la izquierda de este mensaje. La manera en cómo se ha revelado el amor de Dios al hombre, cómo lo invisible, lo que no era evidente de Dios, se ha hecho evidente, se ha revelado, lo que no era evidente al hombre, es en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que nosotros pudiésemos tener vida por Jesús. Yo no sé si alguna vez has escuchado frases de tipo: Dios me ama como soy. Por eso yo me quedo como soy, ¿no? No. Hermano, el amor de Dios no se revela al hombre. No se revela al hombre por amarte como eres. Porque eso es como decir, bueno, yo entiendo que Dios, el amor de Dios se revela al hombre como yo entiendo que se tiene que revelar. Y como Dios es amor, pues entonces Dios me ama como yo soy. Si yo soy un ladrón, si yo soy esto, yo soy aquello, yo soy un promiscuo sexual, pues así me ama Dios como yo soy. Y la Biblia no dice eso. La Biblia dice que Dios se revela, que su amor se revela claramente, dice que se muestra al hombre, no como a ti te parece que se tiene que revelar el amor. El amor de Dios se revela al hombre en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él y para que vivamos por medio de Él. Así se revela el amor de Dios al mundo. Hermanos, y esto también, y con esta última idea quiero concluir, nos transmite la importancia de lo que significa el cambio en la vida del creyente. Esto es importantísimo para nosotros como creyentes, hermano. Un creyente que no tiene un cambio evidente, fenotípico en su estilo de vida, en su vida, entonces no está viviendo a través de Cristo. ¿Por qué? Simplemente porque no podemos vivir a través del ser más santo del universo y seguir siendo las mismas personas que éramos antes de conocer a Cristo. No podemos, hermanos. La Biblia dice que Cristo es la palabra encarnada, el verbo encarnado, la palabra hecha carne. No podemos caminar por este mundo como creyentes diciendo que somos creyentes sin pasar por el tamiz, por el colador de la palabra de Dios, y que no se quede arriba del tamiz la porquería, las impurezas, y no pase lo que es puro, lo que Dios quiere que pase. Por eso es que ser creyente, ser cristiano, implica un cambio en la manera de vivir. No es venir a la iglesia, no es decir amén, no es cantar y volver a casa y seguir siendo las mismas personas sin vergüenza. Implica un cambio de vida, implica un toque en el corazón que se evidencia también y que se revela fuera. Hermanos, si nuestra vida no ha experimentado un cambio, si no está experimentando un cambio, es porque no estamos viviendo a través de Jesús. Y eso quiere decir que el amor de Dios no se ha revelado a nosotros. Pero Dios quiere revelarnos su amor. Dios quiere hacer su amor evidente en nuestras vidas, fenotípicamente evidente. Quiere que ese genotipo, eso que no vemos de Dios, ¿alguna vez te has puesto a pensar, pero ¿dónde estás tu Dios? ¿Por qué no te puedo ver? A través de Jesucristo podemos en nuestras vidas, de la misma manera que en la creación, podemos ver la evidencia de eso que es invisible de Dios en nuestras vidas, queridos hermanos. Podemos tener la evidencia, la revelación, esa muestra del amor de Dios en nuestras vidas, simplemente por vivir a través de Jesucristo y por el hecho de que Dios envió a su Hijo, mostrando así su amor para que nosotros pudiésemos tener vida y podemos tener una vida con valor, y podemos tener
propósito para vivir, fenotípicamente evidente. Dios envió a su Hijo para que vivamos por medio de Él. El primer en esto, el apóstol San Juan, en esto mostró Dios su amor para con nosotros, en que Él envió a su Hijo unigénito al mundo para que podamos tener vida por medio de Él.